seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en las últimas horitas previas a la veda electoral, así que todavía tenemos posibilidad de hablar un poco de las elecciones, de las posibilidades y también de las propuestas de candidatos y candidatas. Recuerden, el domingo 22 de octubre no solamente se elige presidente, presidenta de la Nación, candidaturas a esa instancia del Ejecutivo Nacional, sino lo más importante para nosotros y nosotras, que es cómo va a quedar configurado este Congreso de la Nación. Cuántos diputados se van de cada bloque, cuántos van a ingresar, qué nuevos bloques se van a estar consolidando y se van a estar constituyendo aquí en la Cámara Baja. Y un poco similar nuestra atención siempre al otro lado de Pasos Perdidos, porque en Argentina el Congreso de la Nación, el Poder Legislativo Nacional, es bicameral. Quiere decir que representa a la ciudadanía, al pueblo de esta Cámara Baja, y la Cámara de Senadores y Senadoras representa a los estados provinciales. Así que hay una sinergia donde lo que se inicia en una Cámara debe ser revisada por la otra para que constituya entonces el proceso legislativo. Así que el lunes vamos a estar todos acá pasando revista de quiénes han ingresado a la Cámara, cuáles van a ser los nuevos diputados, cómo se va a estar construyendo las distintas mayorías, y en caso de haber balotaje, recién el 19 de noviembre vamos a saber quién va a ser finalmente presidente o presidenta de este país. Pero siempre poniendo el foco en el Congreso, también nos va a permitir dar un pantallazo de las posibilidades que se tengan para avanzar en algunos temas que están pendientes todavía en la Cámara de Diputados. Vamos a repasar algunos de esos proyectos, algunas iniciativas que tienen dictamen, que tienen media sanción de Senado, que todavía no han llegado al recinto para su aprobación definitiva, y los procesos que se dan también en el Senado para avanzar con la sanción definitiva de algunas leyes. Además, hoy estamos todos con esta escarapela color rosada porque en el día de hoy se conmemora el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, pero todo octubre es un mes que la Organización Mundial de la Salud promueve para concientizar sobre esta afección que tiene particularidades y que principalmente se detecta de manera temprana con los controles anuales. Ya lo decía Tita Merelo, vaya a hacerse sus controles, tanto del PAP como de la colposcopía. Hay que agregar entonces también los testeos de las mamas como una forma de prevención del cáncer que afecta a muchas personas en el país y que además tiene muchos recursos del Estado puesto no solo en la detección, sino también principalmente en la atención. Así que vamos a conversar también un poco de esto para ver qué hace el Congreso, que la presidenta de la Cámara además se manifestó en este día. ¿Cómo anda, Claudio Mardones? Muy buenas tardes, Amanda Alma. ¿Cómo le va? Bien, ya. Bueno, ¿qué estamos? ¿Último o penúltimo cuenta regresiva antes del arranque de una veda electoral? Creo que son ¿no? las últimas 12 horas, ¿no? Exactamente, Más ya o menos. estamos hasta las 8 de la mañana. Hasta mañana a las 8 de la mañana. Antonio, ¿cómo andás? Amanda Alma, ¿cómo va? Sí, la veda de encuestas ya rige también la veda para anuncios oficiales. Mañana a las 8 sí, veda total hasta las 18 del día domingo, cuando cierran las ¿Estás muy ansioso con las elecciones? Sí, esperando bastante a ver qué va a pasar. La verdad me preocupa bastante, más de lo que me gustaría. Muy lo que pueda bien, llegar muy bien a que pasar. te preocupes, pero es así Argentina. Siempre, no lo entenderías, siempre la incertidumbre a flor de piel. Y en ese sentido, diputados y diputadas haciendo campaña por todos lados y tratando de revertir la situación que se dio en Las PASO, en algunas provincias, donde la oposición se impuso sobre el oficialismo y, por otro lado, los partidos de la oposición tratando de retener los triunfos que le dieron, sobre todo las otras últimas elecciones, a Juntos por el Cambio, ¿no? Exactamente. Bueno, y tenemos ya lo que es la última etapa de esta hoja de ruta. De hecho, bueno, la bancada del oficialismo y todos quienes están dentro del oficialismo están pendientes del último acto Ahora, de ¿no? campaña, que está exactamente ahora, En Pilar. desde Pilar, desde una fábrica donde va a estar el ministro candidato Sergio Massa. Desde el Parque Industrial de Pilar, Exactamente, uno de los el- centros. Exactamente. Sí, de la en el caso de provincia. Juntos por el Cambio, seguramente toda la bancada está con el ojo puesto en lo que está sucediendo ahora, que es el cierre de campaña de la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.
Bullrich, En en Lomas de sí, Zamora. lo Exactamente, veíamos, en la totalmente. otra punta de la provincia, ¿no? Exactamente, Y así ayer que- Javier Milei acá en Capital Federal, lo habíamos comentado también. Sí, así es. Javier Milei estuvo en el Estadio Movistar Arena. A partir de las 9, 9:30 salió con un discurso bastante Incendiario. incendiario. Un discurso distinto, está bien que le habló a los propios, ¿no es cierto? Pero un discurso distinto a la imagen que nos había dejado en los últimos 2 debates. Volviendo, digamos, retomando su impulso original, ¿no? Así explosivo. ¿En qué lo viste distinto? No, en la efusividad con la que se refirió a algunos temas, volvió a insistir con temas económicos que fueron su base de su campaña, como la propuesta de dolarizar y de ajustar el gasto fiscal con un machacazo, con una motosierra, como lo dice él, algo que en las últimas semanas, por lo menos Había por lo que bajado yo el vi, tono un poco. había Había bajado el moderado. tono o Claro. lo había llevado hacia otro lado. También es cierto, ¿no?, que fue un discurso donde le habló a los propios, como decíamos en su Eso, acto. parece que este cierre de campaña, al menos en el caso de La Libertad Avanza, ha sido algo que ha estado concentrado en alambrar con mucha fuerza el núcleo duro, ¿no? Hay Y que ahí ver. también la diferencia de otros momentos de las PASO, donde Milei no fue el único orador, también fue su candidato a diputado, presidente, a encabezar la lista de diputados, ¿no? Vanegas Lynch, que estuvo hablando en el día de ayer en el acto. Sí, como habló el padre único- ayer. El padre, exactamente. Ah, El bien. candidato es Berti, el hijo, primer candidato por la provincia de Buenos Aires, alguien que para Javier Milei es como uno de sus mentores ideológicos con el liberalismo, alguien que cita cada vez que dice que la libertad es la defensa irrestricta de la vida del prójimo. Sí, y también Eh, hizo reminiscencias a preconstitucionales incluso, ¿no? A Reivindicó a 1850, Roca, reivindicó a Roca, 1880. dijo que había que hacer como hizo Julio Argentino Roca, que rompió relaciones con el Vaticano, pero bueno, lo cierto es que hay que recordar que Julio Argentino Roca rompió relaciones con el Vaticano por la ley 1420, que era precisamente La ley de Sarmiento. ley laica, digamos, ¿sí? La ley de educación laica, así que eso era una pulseada muy dura con la Iglesia Católica. Eso no lo comentaron. ayer en No, el no, acto, se perdieron algunos detalles de los procesos históricos y tampoco otros lineamientos de la presidencia de Roca, ¿no? Como Sí, la conquista del desierto. Sí, lo cierto el es que esto en este arrasamiento. caso específico parece algo también que algunos dicen, bueno, ha sido otro de los errores no forzados de esta semana. Lo no cierto sé. es que otros creen que no, que realmente es un mensaje también concentrado a sus núcleos más duros, digamos, Sí. y a partir de eso, bueno, ver qué es lo que pasa. Incluso una de las organizaciones que tiene presencia dentro de la Libertad Avanza, que tiene algunos lugares en las listas y que acompaña a Javier Milei en los distintos actos, justamente se llama Julio Argentino Roca. Ah. El nombre propio que eligieron para la organización, una forma de reconocer que es una de las piedras históricas que funda las bases de este espacio de la Libertad Avanza. También sigue llamativo lo que decían ustedes recién. Se retoma Alberdi, pero no se habla de la distribución de tierras que proponía Alberdi, se habla de Sarmiento, pero se deja de lado la gratuidad y la universalidad que proponía el expresidente Sarmiento con respecto a la educación pública en todo el país. Es decir, se hace por lo menos una mirada de la historia un poco particular. Sí, criterio del siglo XIX para implementarlos en el siglo XXI. Algo que no es nuevo, digamos, en ese sector del ultraliberalismo y de la ultraderecha. No, claro. Digamos. Siempre ha habido... Es que hace mucho que no los escuchábamos. Creo que ahí hay un dato político para tener presente porque uno ve como que es una nueva emergencia. Lo cierto es la masividad de que estas ideas puedan llegar a un electorado joven. Lo cierto es que son ideas viejísimas y que al menos en lo que tiene que ver con este siglo, con el arranque de este milenio, bueno, estamos hablando de protagonistas del ultraliberalismo y la ultraderecha ya que han tenido presencia siempre marginal dentro de la discusión política, especialmente antes y después del 2001. Y bueno, lo que pasa es que en aquel momento para muchos hacer una reivindicación del menemismo era un poco difícil. más difícil. Pero, Estaba todo muy a flor de piel sí, todavía. pero no se puede perder de vista que eran núcleos, digamos, de empresarios, intelectuales que se han reunido históricamente alrededor de algunas fundaciones. Una de los casos es la Fundación Alberdi, otro es la Fundación Libertad, otro es la Fundación 1854. Son fundaciones que en este momento ya tienen 30 años de funcionamiento, 20 años de funcionamiento. En esos círculos, los Vanegas Lynch son unos viejos conocidos. Claro, igual que el colegio de la calle Montevideo, ¿no? Que reúne a los abogados de la matrícula de principalmente la zona de Capital Federal, pero
más vinculados con esas tradiciones Exactamente. liberales, ultraliberales, que son los que fustigan contra la ampliación de derechos muchas veces o las propias leyes que aprueba este Congreso de la Nación, ¿no? Y con un recorte particular, porque las reivindicaciones históricas siempre a veces Sesgaditas. son, digamos, son recortes bastante forzados. Digo. Son Por como eso los digo de que el TikTok. mensaje de Alberto Venegas Lynch padre, bueno, es revelador tampoco, un poco de esa práctica historiográfica Sí. que tiene el ultraliberalismo argentino. De esto vamos a estar conversando hoy porque hay alrededor de 35 millones de argentinos y argentinas habilitados para sufragar el próximo domingo. Alrededor de 104.000 mesas donde se va a poder sufragar en 4 provincias. Además va a haber elección de gobernador, gobernadora. Son todos varones, así que son todos gobernadores. Pero también el recambio en 8 provincias de senadores y senadoras. Vamos a ver ese universo puesto también en disposición y en funcionamiento el día domingo, donde bueno, se van a estar definiendo cosas importantes. No solamente la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que es la principal provincia, ¿no? Sí. La principal economía de la Argentina, pero además es uno de los 4 distritos que va a estar disputando la elección de gobernador, pero también en la provincia de Entre Ríos es otra de las que se van a estar disputando para gobernador. Otra provincia muy importante del núcleo agroexportador argentino, ¿no? Donde está sobre todo fundado la producción ganadera de la Argentina. Y allí, bueno, una confrontación también entre oficialismo y Juntos por el Cambio, que está peliaguda, que vamos a ver cómo resulta, ¿no? De Entre Ríos, sí. Sí, Obvio, que es como el totalmente, territorio más difícil por ahora para Sí. el oficialismo, ¿no? De los Totalmente. 4 que quedan, Sí. sumando Catamarca. En donde además, en el caso de Entre Ríos, también juega un integrante de esta casa, de la Cámara de Diputados, ¿sí? Rogelio Frigerio, que bueno, es uno de los candidatos que ayer cerró la campaña y pasa lo que ha pasado en distintos casos de Juntos por el Cambio. Veníamos comentando fuera del aire eso. Que hasta hace un tiempo atrás, digamos, parecía que eran los favoritos en esos escenarios y ahora la foto muestra otra cosa, muestra un cabeza a cabeza. También con lo que tiene que ver con esta etapa del cierre de campaña, ¿no? Que también ya ahora sobre el filo de la veda también empiezan a definirse un poco los liderazgos de la campaña, Exacto. ¿no? O sea, en el caso del panperonismo, bueno, nos encontramos con un Sergio Massa que en esta última etapa, en el sprint final, bueno, terminó reuniendo a todas las tribus del panperonismo detrás de su candidatura en medio de situaciones complejas y entre el hierro caliente de la administración de la economía y la construcción de la candidatura. En el caso de Juntos por el Cambio, bueno, nos encontramos con una Patricia Bullrich que ha tenido que lidiar durante toda la campaña con la omnipresencia del expresidente Mauricio Macri y con la sombra también de Javier Milei como la corporización de la fuga de votos por ultraderecha que afecta a Juntos por el Cambio Claro. desde, corríjanme, hace más de 8 años y Sí. que en este caso ha tenido una expresión que ha dejado otra foto interna en Juntos por el Cambio y también otros interrogantes para el PRO. No, sí, además estas 4 provincias o 4 distritos que se disputa la gobernación, Catamarca, Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires y Cava, van a tener también una definición interesante respecto a el organigrama, ¿no? De la representación en las provincias. Medio Cava y Provincia de Buenos Aires está más definido, Catamarca también está más definido, Entre Ríos es la que tiene mayor incertidumbre, por lo menos hasta ahora. Pero bueno, venimos de 3 elecciones donde Juntos por el Cambio se pudo imponer, ¿no? Tanto en la provincia del Chaco como en Santa Fe y en Mendoza, que eran las 3 Exactamente. de esta segunda Sí. parte paso definitiva. Así que también me parece que va a haber ahí unas lecturas interesantes para hacer respecto a cuánto traccionan para esta etapa, en caso de que haya balotaje también, ¿no? Porque ahí va a haber que hacer cálculos nuevamente, va a haber solo 2 candidaturas en disputa, pero bueno, ya no tenés a los gobernadores traccionándote votos. Totalmente. En ese sentido, también lo que le va a empezar a la apuesta de Juntos por el Cambio tiene que ver con lo que fueron las elecciones provinciales, donde sumaron nuevos gobernadores, como es el caso de Santa Fe, como es el caso de Chubut, como es el caso de San Luis y San Juan, donde puedan ya, habiendo pasado la elección interna, la elección general de la provincia, bueno, a ver cuánto puede mejorar el desempeño en esas provincias para Juntos por el Cambio, donde Patricia Bullrich viajó a muchas de ellas. Recordemos que durante
esa última parte de la campaña anduvo en lo que ella llamó la patoneta, buscando darle algo de épica a una campaña que venía, desde que terminaron las PASO, venía costándole y corriendo de atrás a Patricia Bullrich. Bueno, vamos a ver qué escenario se da el domingo, y yo no descartaría en este sentido casi un triple empate, con las tres fuerzas muy parejas peleando por entrar a esa segunda vuelta. Vos decís que te imaginás un escenario más de triple empate como pasó en las PASO, más parecido a eso. Sí, de un punto y medio de diferencia entre cada uno de los candidatos, y vamos a ver si no se termina de definir en el escrutinio definitivo quiénes entran a votar. ¡Ay, qué tensión eso! Porque claro, lo que se va a conocer son las tendencias irreversibles, ¿no?, que hay el domingo. Pero hemos visto, bueno, Milei, de hecho, había alcanzado la proyección de las elecciones del 19 de agosto, 30 puntos, y después bajó un punto y se acomodaron algunos centésimas entre los otros dos principales candidatos. Pero vamos a ver también si acá se da la misma configuración, ¿no? Porque si es así, vamos a estar una semana judicializándolo todo, además, ¿no? Hasta que se defina el escenario del escrutinio definitivo, ¿no? Que eso va, en el caso de que sucediera una foto así, implicaría que se acelere el escrutinio definitivo. Pero bueno, ya lo importante es que están los dispositivos de preparación para las escuelas y para la votación funcionando. El sábado comenzaron ya está toda la maquinaria en funcionamiento, a repartir las urnas, a salir, a trasladar a los distintos centros, como bien decíamos. Les decía que hay 104.500 mesas donde van a estar realizándose los comicios, y es un operativo muy grande, ¿no? No solamente trabajadores del correo, no solamente las fuerzas de seguridad, sino también todo el comando electoral, que incluye a la Justicia Electoral y al Ministerio del Interior, ¿no? Exactamente, la Dirección Nacional Electoral. Y que, bueno, son los representantes del Poder Civil que organizan el Comando General Electoral, que, bueno, buena parte de su logística es ejecutada, mejor dicho, por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, también con una distribución geográfica de acuerdo a la intervención en cada uno de los distritos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires se espera que haya una presencia logística mucho mayor del ejército argentino, por ejemplo. En el sur bonaerense, incluso en otras localidades, se espera una presencia mayor, por ejemplo, en las zonas ribereñas de prefectura. También en el sur bonaerense, Gendarmería Nacional, y de ese modo, bueno, ya empieza lo que sería el preparativo para el despliegue del último tramo, que tiene que ver con el traslado de las urnas y ya con la presencia de las custodias hasta que 8 de la mañana abra todo. De 8 a 18 es la elección. Hay que ir chequeando ya el padrón electoral. En general es en la misma escuela donde votaste las PASO. Se va a reducir la cantidad de boletas. Eso es lo importante. El cambio es ese, que hay 5 candidatos a presidente de la Nación en relación a las precandidaturas del 19 de agosto. Y toda la boleta tiene incluido parlamentarios del Parlasur, parlamentarios del Distrito Nacional por el Parlasur, los que tienen gobernadores, los que tienen senadores, y todos tienen diputados y diputadas de la Nación, como también concejales, diputados provinciales y senadores provinciales, depende de la provincia, así como también integrantes de los colegios, de los colegios electorales, de las... ¿cómo se llama? La última tramo de la provincia de Buenos Aires. ¿Intendentes, concejales? No. Consejos escolares. Consejos escolares, ahí está, no me salía la palabra, el consejo escolar, que es también una de las instancias donde la propia población es la que aprueba y vota la participación y la conformación de esos consejos escolares, que también definen la política más vinculada a lo municipal, ¿no? A lo directamente relacionado con la primera instancia del Estado en vinculación directa con la ciudadanía. Vamos a repasar proyectos también mientras esperamos que pase el tiempo para llegar a la veda electoral y para llegar también al momento de la elección, que nos tiene a todos y a todas con la incertidumbre a flor de piel. Pero hay proyectos de diputados que todavía se siguen presentando y que van a seguir sucediendo hasta el 30 de noviembre, que terminan las sesiones ordinarias. Y Antonio, nos vas a contar un proyecto de ley que se estuvo dando, que lo estuvimos discutiendo en algunas instancias, presentando, porque
está en el debate público respecto al impacto de la jubilación para un sector que durante los años de la pandemia ha sido reivindicado en algún sentido, pero también súper exigido, ¿no? Que es el sistema de salud y que se busca reparar de algún modo la etapa de la jubilación para los profesionales de esa área. Así es, Aman, reivindicado muchas veces más desde el habla que desde la práctica. Desde la práctica, ¿no es cierto? Porque este es el proyecto del diputado por Salta, del Frente de Todos, Lucas Godoy, que propone para el personal de salud una jubilación del 82% móvil, uno de los temas que tanto impacta a la hora de pensar las jubilaciones. La intención de la iniciativa es equiparar el régimen jubilatorio de los empleados de la salud con los docentes, jueces, personal de Cancillería, científicos, entre otros que tienen distintos regímenes especiales. La iniciativa apunta también a que tengan el derecho a la aplicación del régimen el personal que requiere los siguientes requisitos. Que tenga cumplida la edad de 65 años los varones y 60 las mujeres. Pasamos al siguiente requisito. Acreditar 30 años de servicio, de los cuales 15 como mínimo, continuos o discontinuos, deben ser en el ámbito del trabajo de la salud profesional y no profesional. Atención a esto porque incluye también a las enfermeras y enfermeros muchas veces que quedan relegados, ¿no es cierto?, como trabajadores no profesionales dentro de este sector, que presenten servicios de dependencia del sistema público de salud dependiente del Estado Nacional y de los gobiernos provinciales, ¿no es cierto? Muchas veces con la idea también de romper con esta con esta forma de trabajo que tienen los hospitales y la salud pública, dependiendo muchas veces de los gobiernos provinciales que tienen recursos más escasos que la nación para avanzar en distintos desarrollos. No, claro, porque también hay hospitales o hay centros de salud que son municipales, ¿no? O que son provinciales justamente, que no están ni garantizada su sostenibilidad por la nación y ni tampoco las obras han por ahí desarrollado el Estado Nacional, sino que han sido esfuerzos o han sido políticas propias de las provincias. En la mayoría de los distritos hay por lo menos un centro de salud vinculado con la provincia, pero también se pueden ver en distintos distritos que se multiplican las salas de salud o las salas de asistencia de las primeras infancias, que ya son políticas más locales, ¿no? Por eso también hacen la relación con lo nacional y lo local para incluirlos y que no haya una diferenciación. Y por las cajas provinciales, además. ¿Por quién pone la plata? Ahí Claro. todo un tema, exactamente, con las cajas provinciales. Que es un tema que ha salido poco en la campaña, pero que bueno, que forma parte de toda una atención. Se discutió, sí, cuando se trató acá compra sin IVA, que tenía que ver si las cajas provinciales de la jubilación y las pensiones también estaban dentro de este programa, ¿no? Que se las incluyó en el debate en el recinto y que ahora en el Senado de la Nación se recuperó como un aporte importante de la oposición a este tema. Va a aparecer con fuerza ya a partir de la semana que viene, cuando se retome la discusión del presupuesto. Vamos a escuchar de este Ayer tema. estuvimos haciendo apuestas si se iba a empezar Vamos a o no. escuchar este tema. Vamos a escuchar Y este vamos tema. a ver si se va a empezar o no, porque si no se define quién va a ser presidente, hay que ver si se puede discutir. Hay que ver qué es lo que pasa. Veremos, el domingo veremos. Los servicios prestados por las y los trabajadores de la salud afectados en la atención de la pandemia de COVID-19 se les computará doble por cada mes y o año de servicios trabajados bajo la emergencia sanitaria. Decíamos con Aman, la importancia de reconocer a este sector es que muchas veces terminaron haciendo horas extras, que terminaron trabajando más días de lo que les correspondía en un escenario de emergencia sanitaria y ahí estuvieron. Bueno, por eso este proyecto también busca reparar desde ese lado, computándole dobles los años de trabajo durante los años de la emergencia sanitaria que generó el COVID. El proyecto fija en el 82% vital y móvil del haber mensual de las jubilaciones ordinarias y por invalidez del personal de salud. Esto es, y es importante aclararlo, sobre la remuneración mensual del cargo que tuviera asignado al momento del cese o bien del cargo de función de mayor jerarquía Claro. que hubiese desempeñado. Claro, eso es para todas las jubilaciones. Cuando los últimos 10 años de aporte son los que te contabilizan, si tenés mayor jerarquía, te aportan mayores recursos, ¿no? Exactamente. Por eso también se aclara, si bien es parte de la legislación actual vigente, igual que los tiempos Claro. de 30 años de aporte y la edad jubilatoria, bueno, le da también el diputado Godoy un contexto para plantear una particularidad de este tipo de actividad que
que integra el sistema de salud, porque hay un desgaste físico muy grande. Así No es. es un trabajo como otros empleos por ahí que tienen menos relación o menos exigencia también en términos de horarios, en capacidades de atención, En niveles de autoexplotación. en nivel de autoexplotación y también formación profesional, ¿no? Tienen una exigencia de estar mucho más actualizados que otros sectores que por ahí, nada, se reciben una vez en la vida y nunca más tocan un texto, ¿no? Los médicos Totalmente. ahí tienen que ayornarse todo el tiempo. Así es. En los casos de regímenes diferenciales por el cumplimiento de tareas insalubres o determinantes de agotamiento prematuro, para la obtención del beneficio deben cumplirse los límites de edad y servicios establecidos en los respectivos regímenes diferenciales, los que repasamos antes, que tienen que ver con diplomáticos, cancilleres, científicos y demás, y será de aplicación al régimen de movilidad establecido por la presente ley. Con esto vemos también, bueno, cómo se busca diferenciar a los trabajadores de salud que por sus tareas terminan con agotamiento prematuro, cómo tiene que ver las horas, las largas horas de guardia que muchas veces requiere este oficio, que termina con el agotamiento prematuro, o muchas veces también de tareas insalubres en lo que tiene que ver con el tratamiento de residuos médicos Claro, y demás, ¿no es patógenos. cierto? Ujú. Pasamos a la siguiente placa, por favor. Esta movilidad se aplicará cada vez que varíe para el personal en actividad la remuneración que se tuvo en cuenta para determinar el haber de la jubilación. Es decir, se va a ir actualizando a medida que se aplique la fórmula para ese sector de la actividad. Vamos con algunas textuales del diputado Godoy, que presentó esta iniciativa. El diputado planteó que este proyecto viene también como medida complementaria a promover la localización de profesionales en nuestras provincias del norte grande, que son las que más sufren la falta de profesionales y personal de enfermería, y a su vez a estimular la relocalización en el interior en cada una de ellas, que es el otro inconveniente que existe hacia adentro, ¿no es cierto? Planteando cómo esta profesión tan necesaria para cualquier sociedad muchas veces termina quedándose sin profesionales por la falta de incentivos y las malas condiciones que atraviesa el sector. ¿Tenemos una placa más? Me parece que esta es la última. Bueno, esta es la última entonces, no recuerdo si era... Bueno, entonces este proyecto fue presentado por el diputado Godoy, pero todavía no comenzó a discutirse en la Comisión de Salud y Seguridad y Acción Social, que justamente es cabecera de este debate. La diputada Roxana Chala Mónica Fein es la presidenta de esa comisión. Sí, Mónica Y Fein. una de las autoridades era la diputada Roxana Chala, que renunció, está por renunciar, ¿no? Falta todavía... Mónica Fein que está con... No podemos dejar de hablar de este escenario electoral, porque Mónica Fein, diputada del Partido Socialista de Santa Fe, que en este momento, recordemos, el socialismo santafesino está en una situación de mucha incomodidad a partir de los acercamientos entre Juan Schiaretti y Javier Milei, ¿no? Un tema que tarde o temprano va a impactar en esa angosta avenida del medio, votos que son claves y que a partir del lunes que viene, ya con el primer veredicto de las urnas en la elección presidencial, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y cómo va a ser ese comportamiento, ¿no? Pero hay que ver qué pasa ahí. Hay que ver todo, hay que Sí. ver. Estamos todos así comiéndonos las uñas y los dedos. Nosotros y nosotras que nos interesa mucho la política y también, bueno, la institucionalidad en el sentido de los aportes que se puedan dar desde aquí, desde la Cámara de Diputados. Pero queremos cambiar un poco de tema. Vamos a seguir hablando de salud porque hoy, 19 de octubre, se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mamas, una de las enfermedades que afecta mayoritariamente a las feminidades de 50 años en adelante, que además en Latinoamérica tiene una afección particular en relación a las estadísticas que la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo, estuvo difundiendo en los últimos años respecto a cuáles son las actividades y las acciones preventivas, ¿no? Que principalmente tiene que ver con intentar disminuir los factores de riesgo, pero datos que me parecen importantes tener sobre la mesa, que por ejemplo en el 2020 el último informe continental de la Organización Panamericana de la Salud establece que en América Latina y el Caribe
la proporción de mujeres afectadas por la enfermedad de cáncer de mamas antes de los 50 años es del 32%, mientras que en América del Norte, la Organización Panamericana de la Salud analiza, y es un organismo que nuclea a todos los estados de este continente, bueno, el número de personas afectadas menores de 50 años por cáncer de mamas es del 19%. Tiene que ver con el diagnóstico temprano, tiene que ver con disminuir los factores de riesgos y también tiene que ver con la posibilidad de una detección precoz. Por eso es tan importante el acceso a la salud como un derecho básico y además reconocer que en Argentina, dentro de la legislación vigente y dentro también de los protocolos internacionales que tienen que ver con derechos específicos de las mujeres y de las niñas, el acceso a la salud integral es uno de los derechos que se reconocen por los tratados internacionales de derechos humanos. Se trata de la primera causa de muerte para la población femenina a nivel mundial. En Argentina se detectan más de 22.000 casos por año. Por eso es fundamental la detección precoz y hacerse la mamografía para poder conocer cómo es la situación de salud de la población, que además está muy feminizada en el mundo, igual que en Argentina. Y algunas cosas importantes que queremos compartir respecto a los factores de riesgo. Tiene que ver con, bueno, llevar obviamente una vida sana, la exposición al aire libre y al sol en horarios permitidos, también consumo de hortalizas, frutas y verduras, ejercicios rutinarios, disminución de comidas que tengan excesos de grasas. Obviamente el exceso de tabaco y alcohol afectan a todos los tipos de cánceres, pero en particular también la afección del cáncer de mama y también la necesidad de los controles periódicos, ¿no? Como decíamos, y siempre es lindo recordarla, la Tita Merelo con sus campañas a favor del Papa Nicolau, que, bueno, quienes son más jóvenes no escucharon a la abuela y a la madre diciendo: doña, vaya a hacerse el Papa Nicolau, como decía Tita Merelo. Y la en su presentación. colposcopía. Y la colpo, sí. Exactamente. Horrible. Todas metodologías antiquísimas que nunca se modernizaron. Exactamente. Bueno, hay un caso, y viene a cuento porque en México, hace 3 años atrás, antes de la pandemia, un niño ganó una bienal de tecnología porque había diseñado con una impresora 3D un detector de cáncer de mamas, de control mamario, a partir de un corpiño. Mirá. Su madre había tenido cáncer de mamas, un niño de 13, 14 años en la escuela secundaria. Había desarrollado este proyecto porque el método para desarrollar las mamografías es muy invasivo y muy violento, es muy Claro. duro, es muy difícil. Es una presión sobre las glándulas mamarias que duele mucho. Entonces, hacérselo todos los años es sacrificado. expulsivo, Es digamos. sacrificado, Claro. sí. Así que este niño se ganó ese premio en la Bienal de México para pensar nuevas formas de detección, porque bueno, hay un 23%, decíamos, de mujeres que tienen menos de 50 años y que en América Latina y el Caribe son detectadas de cáncer en la zona mamaria, así que es fundamental. La que habló fue Cecilia Morón, a través de las redes sociales, publicó obviamente un texto, un reconocimiento de este día, que la excusa es que todos hablemos respecto a este tema y que convoquemos a todo el mundo para que se haga su mamografía. Lo que dice la presidenta de la Cámara de Diputados, que en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, hoy resaltamos la importancia de la salud pública y la investigación para tener la posibilidad de acceder a un tratamiento efectivo. Además, el diagnóstico temprano salva vidas, que el autoexamen se convierta en una rutina. También hay mucha promoción de autoexamen, que es una forma también de reconocer si hay algún nódulo, si hay alguna irregularidad en las mamas y así prevenir, ¿no? Ir al médico y poder llegar a los controles. Bueno, también en el acceso a la salud hay muchos problemas porque las mujeres, como es tan expulsivo el sistema de salud, no van de hecho a los controles de embarazo el día anterior a parir, casi siempre. Así que, ¿cómo vas a detectar tempranamente un cáncer? Eso en comparación, aparte, con lo poco que se hacía hace 15 años atrás con respecto a este tipo de campañas, ¿no? Obvio. Este es el otro tema, ¿no? El nivel de multiplicación de esta campaña, que es directamente proporcional a lo poco masificado que tiene que ver con la práctica propia para poder detectarlo, ¿no?
Sí, y también la poca campaña, ¿no?, que se hace de difusión y de búsqueda en los territorios, en cada uno de los barrios, del control periódico. Por eso es Totalmente. tan importante la sala de atención primaria, el Exacto. sistema de atención primaria de la salud, porque tiene una Exacto. cercanía constante con la ciudadanía, ¿no? Totalmente. Y eso es algo que todavía falta desarrollar en la Argentina con mucha mayor ímpetu, porque está muy concentrado en los hospitales que tienen complejidades, que tienen muchas demandas, pero este tipo de acciones son más de ambulatorias, ¿no? Son más de la vida cotidiana, de poder hacer un taller para Tal cual conocer como vos los decís, de atención autoexámenes. primaria de la salud. Claro, Exactamente. el control como de la ciudadanía mucho más directo. Totalmente. Pero bueno, veremos eso cómo se desarrolla, mientras algunos candidatos pretenden que todo eso se pague, ¿no? Salió en el día de hoy la difusión que tiene que ver también con la cuestión de la salud, de la información, de un cartel que habían intervenido unos médicos, creo que en La Plata, Sí, lo vi. respecto a cuánto sale. ¿Cuál sería el costo de cada una de los distintos estudios o intervenciones que hoy en día son gratuitas en la Sí, Argentina? por ejemplo, una radiografía, ¿no? Cosas tan básicas, o una tomografía que te la cubre directamente el hospital. Bueno, los precios superan obviamente los 10.000 pesos mínimo, y un parto, ahí me comentaba nuestra productora Analía, alrededor de 400.000 pesos. Claro. Anda para ir a algún lado, ¿no? Exactamente. Qué complicado que se pone en ese sentido la discusión en estos días, ¿no?, respecto a esto. Pero bueno, hoy es el Día Internacional entonces de la lucha contra el cáncer de mama, principalmente para difundir prácticas y políticas sanitarias preventivas, ¿no?, que permitan avanzar en este tema. Y parte también de la estrategia que están teniendo los partidos opositores y también el oficialismo para diferenciarse de Javier Milei es poner en discusión justamente esto, ¿no?, el acceso a la salud. Y una campaña muy fuerte que ha hecho el oficialismo en las últimas horas respecto a la demonización, ¿no?, de los subsidios a los servicios y a las actividades y a las prestaciones que tiene el Estado Nacional y el Estado Provincial. Sí. A partir de la posibilidad que se abrió a principios de esta semana de que los usuarios de la tarjeta SUBE puedan dejar de lado el subsidio si es que así lo desean, y cada vez que en el área metropolitana uno paga un pasaje en el colectivo aparece cuál es el costo con subsidio y cuál es el costo sin subsidio. Habría que ver cuánta gente realmente decidió pedir sacar el subsidio, ¿no es cierto? Me imagino que no debe ser tan complicado y debe tener mecanismos el Ministerio de Transporte para saber qué personas pueden pagar la tarifa plena y qué no. Una de las cámaras dijo que se habían hecho 700 pagos de boleto sin subsidio, ¿no? 700. Todo en un momento en donde hay un tema, que en la medida que se pone en discusión lo que es el boleto sin subsidio, también empiezan a hablar las cámaras, ¿no? Y algunas cámaras sostienen que podría ser más barato el boleto. Menos de 1.000. Menos de 700 pesos en algunos casos, Ajá. dicen que sería de 500. Entonces Sí. viene la gran pregunta, que la dijo el ministro Giuliano ayer. Dijo, bueno, entonces si ahora pueden pagarlo a menos, ¿por qué entonces lo siguen facturando igual, no? Ajá. Ahí hay un tema por fuera de la discusión de los servicios públicos, que es un tema que aparte va a recrudecer en esta discusión del presupuesto, si es que la hay, que tiene que ver con los subsidios para Los el transporte transportes. público automotor, una de las partidas más sensibles del presupuesto, ¿sí? Es que el miedo ahí de las cámaras es que se modifique el sistema subsidiario que hay hoy, que es que vaya a la oferta y no a la demanda. Exactamente. Ese es el gran miedo que tienen y que todo el tiempo van frenando las cámaras patronales respecto a que reciban ellos de mano directa del Estado el subsidio. Muchas veces también terminan generando lockout porque no reciben la cantidad que tienen calculado recibir y vaya directamente a las personas que lo necesitan. Exacto. Bueno, lo que pasa es que también el subsidio del pasaje tiene que ver con la capacidad que tiene el Estado para garantizarle un volumen mínimo de pasajeros a las empresas, ¿no? Porque si no, prestarían el servicio según la demanda, si fuera solamente sin un sistema de subsidios, sin un sistema de compensación por parte del Estado Nacional. Habría colectivos que si no están llenos,
no pasarían o te dejarían abajo. Hay una discusión ahí que es otra parte que ha recrudecido este año también y que tiene que ver con los fondos para la renovación del parque automotor. Sí, claro, porque también. hay otra cuestión que lo podemos ver si hablamos de zonas electorales, en la primera y en la tercera sección electoral, que hay servicios de transporte público y colectivos que ya están fuera de regla, con el doble de sobrevida sí, respecto a la vida útil permitida a partir de resoluciones de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte Automotor, que ha permitido que buena parte del servicio, especialmente las líneas más populosas, en muchos casos estén funcionando con coches que no estarían en condiciones, las mejores condiciones para brindar un buen servicio, ¿no? Y ahí hay un tema, porque tiene que ver precisamente con la intimidad de las empresas del transporte automotor, en donde hay una parte que está vinculada con esos costos, y en esta discusión lo sorprendente es que empiezan a terciar en la conversación pública contando cifras que realmente contradicen sus intereses. Ahora vamos a retomar la discusión respecto a los subsidios a los distintos servicios, pero estábamos concentrándonos en justamente el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y vamos a repasar el año pasado lo que decía la diputada Roxana Chala del oficialismo de la provincia de Tucumán, como decíamos, dentro de poco intendenta de San Miguel de Tucumán, que ha sido electa y está por asumir en las próximas semanas, cuando se defina finalmente también la asunción de los cargos cerca del mes de diciembre, pero recordó este día, también 19 de octubre, el año pasado, respecto a la importancia de los controles, también para la prevención y detección temprana del cáncer de mamas. 8 mujeres podemos tener cáncer a lo largo de nuestra vida. La mayoría de nosotras... Silencio, diputados, por favor. Tenemos algún familiar, algún vecino, algún pariente que tiene o ha tenido cáncer de mama. Estamos en el mes mundial de la sensibilización, concientización del cáncer de mama. Y desde esta Cámara quiero homenajear a todas aquellas mujeres que se fueron, a todas aquellas mujeres que lo están transitando, y quiero homenajear a todas aquellas mujeres que lo vencieron. Esta campaña de concientización, esta campaña rosa, no empieza acá solo con este cartel, solo con este lazo. De acá nos vamos todos para trabajar en nuestras provincias, del lugar que nos toque, conjuntamente con los ministerios de salud, con las asociaciones civiles, con la iglesia, con los barrios populares, con los centros barriales, para trabajar en esto de la concientización y con esto del acceso a la salud. Por eso, como Estado, debemos garantizar estas políticas públicas del acceso no tan solo al diagnóstico temprano, sino también al tratamiento oportuno, con todas las terapias radiantes, las quimioterapias. El Estado debe garantizar el acceso y el tratamiento. Sabemos de la importancia que tiene la detección precoz. Por eso queremos, desde este lugar, homenajear a todas las mujeres que han tenido, que tienen y que han sobrevivido también al cáncer. Pero sobre todo quiero hablar de lo importante que son los controles ginecológicos una vez al año. Y muchos nos preguntamos, a mí no me va a tocar, o nos decimos, no me va a tocar, porque no tengo ningún factor de riesgo. Quiero contarles a todos mis compañeros y compañeras que el 80% de los cánceres de mama no tienen ningún antecedente familiar ni ningún factor de riesgo. Por eso es muy importante que concienticemos, hablemos con mujeres jóvenes, con mujeres más grandes. Este cáncer se presenta generalmente en pacientes entre 40 y 65 años, pero puede hacerlo antes o después. Tenemos que concientizar sobre el control y el tiempo que nos tenemos que dar las mujeres, que muchas veces trabajamos, somos amas de casa, cuidamos a los niños, a la familia, pero esos 30 minutos son muy importantes para nosotros
hacernos los controles y es la diferencia entre la vida y la muerte. Clarísima la definición de la diputada Chala, que además ha sido directora del Hospital Maternal, Ginecológico y Maternal de la provincia de Tucumán, de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Ahora va a ser intendente, es intendente electo, lo decíamos. Pero bueno, también una de las diputadas, de las exministras de Salud, fue ministra de Salud durante la pandemia, le tocó a ella, mientras su antecesor, Pablo Schedlin, estaba siendo diputado acá y defendiendo las discusiones respecto a las vacunas, recuerden. Schedlin como titular de la Comisión de Acción Social y Salud. Sí, totalmente. Y ayer que se dio a conocer ya la habilitación de la vacuna contra el COVID propiamente argentina, hecha y desarrollada aquí por varios laboratorios en consonancia y en relación con el CONICET y principalmente la UNSAM, ¿no? La Universidad Nacional de San Martín, habilitada ya por la ANMAT y que se va a empezar a comercializar. Ayer escuchaba al ministro Filmus en un medio radial contando que Argentina invierte alrededor de $50.000 millones cada año para el calendario de vacunas, ¿no? Así es. Y de esta manera, bueno, no solamente es el ahorro de la Argentina, porque sale en pesos y es mucho más barata acceder a las vacunas que se llama Cecilia Grierson, además la vacuna contra el COVID, sino también esta posibilidad de exportar a toda la región latinoamericana, pero también a otras regiones del sur, como el continente africano, ¿no? Argentina ha sido muy solidario durante el COVID, que ha triangulado parte de las vacunas que consiguió para facilitarle a África el acceso. Exacto, ¿no? Sí, y además era un momento en donde otra de las preocupaciones eran que parte de las vacunas de la donación internacional en algún momento estaban por vencerse. Exacto. Así que la carrera contra el tiempo era en el momento más crítico de la pandemia, era las grandes potencias como Estados Unidos con vacunas de sobra. Una gran cantidad en proceso de vencimiento y la urgencia que lo planteó la Organización Mundial de la Salud de empezar a aflojar los depósitos para empezar a entregar, y eso fue lo que finalmente sucedió con África. Son de los, creo que 10 países del mundo que producen vacunas para el COVID. Argentina y Cuba han desarrollado sus vacunas propias. Muchos otros países de la región que producen vacunas, Brasil, México, que también produce, no son propias, son vacunas de laboratorios internacionales, ¿no? Como pasó acá con la AstraZeneca, claro, en su momento. Son articulaciones a través de laboratorios privados. En este caso es el desarrollo propio. Una vacuna que además viene del proceso que también se desarrolló sobre la fiebre hemorrágica, que Argentina aportó también conocimiento. Bueno, y hay otras cosas que tienen que ver con un litigio que también llegó a la Corte Suprema para que el Estado Nacional continúe con las investigaciones en vacunas de este tipo que no tienen tanta demanda, ¿no? Como el COVID, que sí, que obvio tiene mucha demanda porque todavía es necesario continuar con los controles. Pero bueno, en este pequeño bloque de salud que hemos terminado de constituir, queríamos repasar la importancia de la prevención del cáncer de mamas, principalmente por la fecha, y también recordar a algunos diputados y diputadas. El año pasado, todos y todas nos enteramos aquí en el recinto que la diputada mendocina de tu tierra, tu coterránea Jimena Latorre, de la Unión Cívica Radical, está transitando todavía un cáncer vinculado al cáncer de mama justamente, y también participó en una de las sesiones donde dio a conocer su diagnóstico y generó también la solidaridad de todos sus colegas, no solamente por su presencia, sino porque es importante hablar de cáncer en un espacio como es el Congreso de la Nación, no solo legislar. Recordemos que también se aprobó aquí un programa específico para los niños, ¿no? Las infancias con cáncer, pero sí queremos repasar ese momento del 5 de mayo ya del 2022, cuando Jimena Latorre se reincorporó de algún modo a la actividad parlamentaria y fue celebrada por sus colegas. En ese momento todavía estaba Sergio Massa como presidente de la Cámara. Lo vamos a repasar en este momento. Quiero en primer lugar desearle todo lo mejor en nombre de todo el cuerpo y felicitarla por estar esta noche acá presente, dando el ejemplo y sesionando. Muchas gracias.
en esos momentos sin grietas, ¿no? Sin ningún tipo de especulación política, sino el abrazo solidario a una diputada que está transitando en esta instancia un momento difícil. Exactamente. Y conmoviendo también a todos los sectores para acompañar, poder reincorporarse al trabajo, que también es un derecho, ¿no? Cuando está afectada la salud, muchas veces se pierde de vista todo el resto de las condiciones y de los contextos que también te permiten sobrevivir, ¿no? Totalmente. Y sobreponerte. Me quedo pensando con algo que decías antes de que viéramos esta escena. Bueno, yo creo que desde el Congreso el tema no es solamente legislar, sino también insistir, creo Exacto. yo. Y que en algunos casos específicamente vinculados a la consagración de derechos, pero especialmente en lo referido a la defensa de la ciencia y a la promoción de la salud, y es clave insistir. Sí. Es clave insistir. Tenemos un termómetro que muestra que muchas veces el nivel de insistencia del Poder Legislativo a veces toca un techo y tiene que ver, en el caso específico de la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Nos encontramos, lo hemos contado aquí en este programa, los distintos intentos que han habido en estos últimos años para ratificar la vigencia de la ley, para insistir sobre ese tema. Bueno, ahí hay otro capítulo también que muchas veces pasa inadvertido, pero que realmente tiene relevancia, que es reafirmar e insistir sobre la vigencia de leyes que muchas veces son vulneradas. Bueno, y también la sinergia, ¿no? Porque, por ejemplo, el Plan de Ciencia 2030 tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con el financiamiento de el desarrollo científico y técnico para la salud. Sí, con una aspiración de Argentina como país de tener una política de Estado tendiente, ¿no? A avanzar en las investigaciones, pero también en el desarrollo, muchas veces vinculado con lo industrial, con los productos que se necesitan, con los insumos que se requieren para avanzar en estas investigaciones científicas y también muchas veces de salud, que en algunos casos los más felices terminan salvando muchas vidas. Bueno, se aprobó cannabis medicinal en esta Cámara, se aprobó también... Que se reglamentó. Sí, la ley de laboratorios Totalmente, públicos, que también son un aporte fundamental. Bueno, el desarrollo de la ciencia 2030, que ahora lo vamos a repasar, que también es fundamental. La ley de aborto. Hay una cantidad de acciones que se han desarrollado del Congreso de la Nación que, si las analizamos todas en articulación, nos damos cuenta que hay un proceso de impulso al desarrollo del sistema de salud. ¿Quién te dice por ahí en algún momento hay una ley como la de financiamiento de la educación para la salud, ¿no? Del 6% del PBI directamente, o el 8 o el 10? Ojalá. Algún día por ahí sucede. ¿Quién te dice? Vamos a concluir este bloquecito en conmemoración del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, de prevención del cáncer de mama, con este video que promueve el Ministerio de Salud de la Nación, justamente para advertir sobre los riesgos y convocar a la prevención y a los controles periódicos. Acordate de hacer la mamografía. La detección temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida. Informate en argentina.gov.ar/cáncer de mama. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Periódicos, controles, lo más importante, eso nos tenemos que grabar en la cabeza para prevenir y reducir las posibilidades de desarrollar cáncer, ¿no? Porque también eso tiene no solamente un impacto negativo en la vida de muchas personas que llega incluso hasta la muerte, sino que también los tratamientos son difíciles, costosos, engorrosos, generan dificultades a la vida cotidiana. Así que siempre es mejor prevenir que curar. Con este mensaje que nunca nadie había dicho antes, nos vamos a la pausa y volvemos en un ratito. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda.
Antes se consideraba que la naturaleza podía absorber todo, podía amortiguar cualquier cambio que las actividades humanas produjeran en el ambiente, y ahora sabemos que no es así, que nuestras actividades están cambiando profundamente el ambiente en el que vivimos, modificando la concentración de gases en la atmósfera con las consecuencias que eso tiene en el aumento de temperatura y en el cambio climático. Siempre decimos que las juventudes vienen con un chip incorporado sobre lo que tiene que ver con la empatía ambiental, es decir, estar preocupados por el entorno, no tirar residuos a la vía pública, preocuparse por utilizar materiales que puedan ser reutilizables, es decir, mucho más comprometidos con lo que tiene que ver con la economía circular, ¿no? Ecoagenda, jueves 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ella es tu voz en DTV Noticias. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. ¿Cómo les va? Muy buenos días. 10 de la mañana y 1 minuto. Me parece que el tema de haber buscado esta medida intermedia de los 6 meses de actualización es positiva, ¿no? Es positiva porque también hay que entender que nosotros necesitamos darle una cierta protección a los inquilinos, desde nuestro espacio al menos lo vemos así, porque siempre consideramos que la relación de los alquileres es una relación asimétrica entre quien es propietario y quien es inquilino. Ustedes saben que en la primera etapa las universidades que se crean no tienen presupuesto asignado porque solamente no comienzan a funcionar, digamos, tienen que elaborar sus estatutos, su proyecto institucional, definir su oferta académica. Concluido ese momento sale la resolución de puesta en marcha a partir de que se evalúa en la CONIAU y en el Ministerio la propuesta presentada por el rector organizador, que lo designa el Poder Ejecutivo Nacional, y a partir de ahí comienza la puesta en marcha y entonces ahí sí se le asigna presupuesto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia.
Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Hola, ¿cómo va? Este fue un proyecto que desde el primer momento tuvo el respaldo, el aval y el acompañamiento de todas las provincias y de todos los legisladores que tienen industria del calzado en su provincia, tanto los riojanos como los catamarqueños, los santafesinos, los cordobeses. Creo que el resultado ha sido muy bueno, por lo menos lo que se visualiza, muchos comercios están acompañando, han puesto los carteles en los comercios, sí, y donde explican que se paga, digamos, con débito y se descuenta el IVA. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Aquí estamos palpitando las últimas horitas de la campaña electoral de este año 2023, donde se define el próximo presidente o presidenta de la Nación, que esto sucederá el 22 de octubre, que se estará dando en la elección general. En caso de que ninguno tenga 40 puntos o más, con 10 de diferencia, tendrán que someterse a un balotaje los que resulten con mayor cantidad de votos, ¿no? Eso no sabemos lo que va a pasar, solamente por ahora hubo un solo balotaje en la Argentina, en la historia argentina desde el 94 hasta el momento, que fue en Scioli Macri. Exactamente. La única vez, 2015. Y en este caso sería el 19 de noviembre con también otro punto que establece la legislación electoral, que es la realización de un tercer debate. Un tercer debate presidencial, 11 de noviembre, si no me equivoco. 12, ahí está. 12 de noviembre. 12 de noviembre, 7 días antes, parece una eternidad. 7 días antes de no falta nada, ese eventual balotaje que establece el calendario electoral, en la medida que el veredicto de las urnas aporte indicios para Tiene eso. que sacar 45 puntos alguno de los candidatos. Así es. O 40 y 10 de diferencia. Exacto. Para no Así es. llegar al balotaje. Así es. O también hubo otro casi balotaje en la historia argentina que fue Kirchner-Menem. Cuando Pero no Menem se concretó. Claro, pero se bajó. No se concretó, no existió. Fue el balotaje que no fue. Por eso digo casi. Casi, sí. No, sí. lo otro implica, bueno,
otra vez lo que contábamos, ¿no? El despliegue nuevamente del Comando General Electoral con lo que implica toda la logística federal, en este caso, para lo que sería un cuarto oscuro con 2 boletas, solamente con 2 boletas, y con lo que implicaría también eso, otra etapa de la campaña, el momento de la segunda vuelta y un escrutinio posiblemente mucho más veloz a partir de... más fácil de contar. Exactamente, a partir de la menor cantidad de boletas. Y 3 ¿no? semanas entre las generales y el balotaje, si es que eso se concreta, de mucha tensión político y económica, porque son 3 semanas de definición. Otra elección, como dicen los analistas, ¿no? Los consultores y los asesores de campaña también, porque cuando imaginan un escenario con balotaje, asumen que es otra elección totalmente distinta a un escenario en donde las campañas han tenido 2 inflexiones, ¿no? Así Tanto antes de las primarias como después. Revisen el correo las personas que están llegando a sus casas en estos momentos o que están por llegar, porque en el día de hoy llegaron los telegramas de parte de la Cámara Nacional Electoral convocando a las autoridades de mesa, y la Cámara Nacional Electoral se encargó propiamente de difundir distintos tutoriales de forma virtual, capacitaciones digitales para realizar esa tarea. Exactamente, y ese despliegue ciudadano que implica justamente controlar y cuidar los votos que emitimos todos y todas ese mismo día, el 22 de octubre. Queremos repasar también hoy un poquito y anticipar lo que va a suceder el próximo 7 de noviembre, día en que está prevista la nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, podríamos decir una de las últimas ya. Recordemos que la semana pasada, cuando se realizó el último encuentro, la titular de esa comisión, Carolina Gaylar, diputada de Entre Ríos, que debe estar a full ahora, además con la campaña electoral, ¿no? Porque se elige gobernador también en su distrito. Exactamente. Y si bien ella continúa en su bancada por 2 años más, bueno, es todo un movimiento institucional importante, ¿no? Totalmente. Bueno, como le ha pasado a buena parte de los integrantes de la Comisión de Juicio Político, que han tenido su agenda en esta etapa desdoblada entre la agenda electoral y lo que ha sido el desarrollo de esta Comisión de Juicio Político y lo que ha implicado eso, ¿no? Que llegó a este momento electoral ya sobre el filo. Ya sobre el filo. Comenzó el 26 de enero cuando se la designó Carolina Gaylar presidenta de la comisión en medio de las extraordinarias. ¿Cuánto tiempo pasó? Me acuerdo, yo estaba ese día. Parece que hubiera sido el año pasado. A principio del año. Es como que siento que me acostumbré a vivir con el juicio político. Vamos a extrañar el juicio político porque tiene que terminar ya previsto entre el 13 y el 17. Se van a conocer los dictámenes acusatorios, pero lo importante es que ya se notificó a los jueces de esta instancia que prevé el propio reglamento de la comisión, que es darle a conocer los cargos, notificar los cargos por los cuales se los acusa y se los investigó durante todos estos meses, ¿no? Totalmente. El esperado momento del traslado. El momento en que los acusados tienen la posibilidad de ver todas las acusaciones en su contra, acceso a la prueba y definir si van a contestar o no van a contestar, ¿no? Este es el gran interrogante en este contexto. Obviamente, luego de lo que ha sucedido en el transcurso del trabajo de esta comisión de juicio político, la gran pregunta es, bueno, ¿cuál va a ser la respuesta de los supremos, de los cortesanos, cuando vean en profundidad algo que seguramente en sus equipos técnicos han visto en detalle, posiblemente por Diputados TV, que ha sido el desarrollo de las reuniones de cada una, bueno, de la comisión investigadora. Las testimoniales. Ayer repasábamos, ¿no? Alrededor de 65 testigos habían pasado en estas más de 26. Que están publicados todos en la web de la 65. Comisión oficial de la Cámara de Diputados, así es. 24 reuniones. 24, no 26. 14 proyectos presentados fueron en total los que finalmente originaron este proceso y este trabajo de la Comisión de Juicio Político, y las causales que finalmente son las que han sido los argumentos para que avance el trabajo de esta comisión. ¿Que se acuerdan de la carta del 1 de enero que se conoció del presidente Alberto Fernández? Exacto. Anunciando que iba a impulsar el juicio político a través de los diputados del oficialismo. Sí, y lo que se está difundiendo ahora y lo que estamos también intentando sintetizar, que no es fácil porque son 14 las denuncias, pero son muchos los cargos, ¿no? Dentro de las denuncias hay distintos cargos a diferentes jueces, no todos están acusados por lo mismo, no todos están señalados de mal desarrollo de sus funciones como garantes, sobre todo de la constitucionalidad y de la aplicación de las leyes, sino que cada
la juez tiene en particular una serie de acusaciones a partir de todas las denuncias y los testimonios y también la prueba documental que se remitió desde distintos lugares. Por un lado, por ejemplo, la Intendencia de Santa Fe, porque Rosati ha sido señalado dentro de las acusaciones por una sobreviviente de la última dictadura cívico-militar, de la represión del terrorismo de Estado, Patricia Izaza, que lo acusó directamente de no haber dado lugar a su advertencia, a su denuncia de un miembro de la gestión de Horacio Rosati cuando era intendente de de haberlo Santa Fe. protegido, básicamente. De haberlo protegido, ¿no? De haberlo protegido. Así que sí, también, sí. ahí la Municipalidad de Santa Fe tuvo que remitir el papel donde se daba cuenta si había habido o no algún tipo de intervención por parte del juez Rosati, ¿no? Sí, así es. Un juicio político que por distintos momentos entró al Palacio de Justicia, al cuarto piso del Palacio de Justicia en tribunales, donde hemos visto cómo a través de distintas declaraciones subía la cantidad de visualizaciones que tenían la transmisión en YouTube de Diputados TV cada vez que teníamos el debate, donde conocimos las propias internas de un tribunal marcado por deseos de los distintos jueces, donde vimos cómo un juez como Maqueda se terminó haciendo cargo de una obra social que terminó siendo una papa caliente, como se suele decir Un ahora. agujero negro, podemos decir. Y mientras tanto los otros, bueno, se corrían de las responsabilidades que aún les cabían, ¿no es cierto? La audiencia calificada de la familia judicial, ¿no? Era la que engrosaba la cantidad de números de visitantes en el canal de YouTube de Diputados TV, ¿no? Cada vez que avanzó el trabajo de la comisión investigadora, ¿no? Esa aura de las causales es la que decía Antonio, ¿no? El desmanejo o el mal manejo de la obra social, de las prestaciones de la obra social del Poder Judicial de la Nación, que atiende a 100.000 afiliados y afiliadas, pero también la falta de profesionalidad en la administración de los recursos, ¿no? Y de transparencia. Y la Totalmente. transparencia. Bueno, ahora empieza a partir de este traslado, bueno, hay dos cuestiones que cada uno de los cortesanos están al tanto. Primero, que pueden contestar y mandar su descargo por escrito hasta el jueves 2 de noviembre o, como decía Amanda, la próxima reunión de comisión va a ser el 7 de noviembre y ahí se pueden presentar presencialmente. Así que esos son los dos plazos que tienen para hacer su descargo, por ende, para empezar a analizar la prueba y el material documental que les ha girado la comisión investigadora para poder hacer uso de su legítimo derecho de defensa, ¿no? Así que, bueno, ahí viene la gran pregunta. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Van a contestar por escrito? ¿No van a contestar nada? ¿Aparecerá alguno de los cortesanos por escrito? En forma personal. La única experiencia no se sabe. que tenemos es cuando se terminó de las audiencias testimoniales y de analizar en gran medida los informes sobre obra social, ¿no? Y las 6 reuniones testimoniales que hubo sobre obra social, que se le hizo traslado al juez Maqueda en su momento, y la respuesta fue el silencio. Totalmente. Así es, sí, el silencio de un juez que, bueno, como decíamos, vino siguiendo las distintas audiencias, pero optó, los 4 jueces acusados son los únicos que tienen la posibilidad de no presentarse a declarar, a diferencia de todos los otros que sí son citados como testigos, ¿no es cierto? Donde hemos visto también en este proceso cómo se ha notificado a las fuerzas de seguridad, a los distintos juzgados respecto a algunos casos. Me acuerdo el de Aldo Tonón, por ejemplo, exdirector de esta obra social que en distintas oportunidades se negaba a presentarse poniendo distintos motivos, o el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, que tampoco, que demoró 2 o 3 presentaciones en venir a este juicio, que bueno, finalmente llegó, pero también por distintos momentos corrió la posibilidad de traerlo directamente con la fuerza pública. Sí, el tema de obra social entiendo que principalmente está acusado o señalado el juez Maqueda, pero después hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hablábamos hace un ratito de de Patricia Izaza, de la gran incidencia que tuvo también la causa 2x1 y la negociación respecto a la habilitación al represor, ¿no? Al represor Muiña para acceder al beneficio de la conmutación de su pena, siendo uno de los juzgados por delitos de lesa humanidad, y que históricamente, desde que se rehabilitaron los juicios en el 2005, la Corte Suprema siempre había fallado en contra de dar la habilitación del 2x1, ¿no? Pero pasaron cosas. Exactamente. Y
hubo que hacer una marcha multitudinaria y el Congreso tuvo que hacer una ley que prohibiera específicamente la implementación del 2x1, ley que también estaba fenecida ya, ¿no? Y derogada. Empezaron ahí con la reviviendo leyes fenecidas. Bueno, ahí repasemos. Cuando los cortesanos tengan la posibilidad de poder acceder a la notificación que reciben de la comisión investigadora y de todo el traslado, también van a poder leer, podríamos decir con letra de molde, cuáles son cada uno de los cargos sobre los cuales tienen que responder y contestar, ¿no? Bueno, en el caso específico, tanto de los cargos por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones atribuidos a Horacio Rosati, por ejemplo, repaso algunos. Haber omitido el análisis de admisibilidad legal para la aplicación de la regla del 2x1 para delitos de lesa humanidad con relación al fallo Muiña, como decías vos, Amanda. Haber abdicado de sus funciones constitucionales para regular la convocatoria de la Comisión Interpoderes, desvirtuando el rol institucional, afectando así el desprestigio y mala reputación al Poder Judicial de la Nación. Comisión Interpoderes que lo que buscaba era precisamente analizar estos casos y poder definir modos de acción precisamente para cumplir con la ley y evitar lo que finalmente terminó haciendo la Corte con el caso Muiña. Otro punto, haber legitimado una maniobra que priorizó el tratamiento del caso Muiña motivado por intereses ajenos a la justicia. Otro que se repite una y otra vez en las acusaciones contra los demás integrantes de la Corte, violar y omitir deberes y pautas de comportamiento éticos previstos en la Ley Nacional 25.188 de Ética Pública, y haber omitido dar cumplimiento a los deberes funcionales y constitucionales frente a la denuncia de una víctima por delitos de lesa humanidad. Ese es el caso justamente de Patricia Izaza. Así es. Luis Muiña fue uno de los represores del Hospital Posadas, ¿no? En el contexto de los testimonios que conocimos por este fallo inédito e insólito, inexplicable de los jueces de la Corte que lograron una nueva mayoría. Tanto Lorenzetti como Maqueda están excluidos de esa acusación por el fallo causa 2x1, porque ellos mantuvieron el criterio histórico de no beneficiar a ningún acusado ni condenado, porque Luis Muiña estaba condenado por delitos de lesa humanidad por su accionar como civil en las patotas represivas del Hospital Posadas. Los que cambiaron la histórica posición de la Corte fueron Rosenkrantz y Rosati cuando ingresaron a la Corte Suprema de Justicia como miembros, primero recordemos, por decreto, luego tuvieron que cumplimentar todo, pero primero habían aceptado entrar por decreto en comisión por parte de Mauricio Macri a la Corte Suprema. Lograron hacer cambiar su posición a Hayton de Nolasco, ¿no? Que ahora ya no es jueza de la Corte, pero en su momento, en 2016, habilitó esta mayoría de 3 miembros, Hayton de Nolasco, Rosati y Rosenkrantz, para cambiar el criterio histórico de la Corte Suprema de no beneficiar a ningún represor con la conmutación de la pena. Y ahí aparece una discusión respecto a que Hayton de Nolasco negoció su voto, su cambio de posición histórica, para quedarse más tiempo después de los 75 años y algo que tiene que ver con la designación de su hija dentro también del Poder Judicial, ¿no? Totalmente. Que fue señalado claramente. Por eso en 2x1 están acusados Rosati y Rosenkrantz y no los otros 2 jueces. Y en el caso de Rosenkrantz vamos a detallar algunos de los puntos de la acusación que ya tiene por escrito en forma ya formal y es, valga la redundancia, porque vale la pena repasar un poco estos detalles. En primer lugar, Rosenkrantz es acusado de haber promovido acciones dilatorias en la causa Cifrin con el objeto de ejercer una injerencia indebida en la jueza Hayton de Nolasco para priorizar el tratamiento del caso Muiña, lo que recién estaba explicando Amanda. Por otra parte, referido al caso Muiña, haber dictado este fallo, quebrando el compromiso democrático e incumpliendo las normas locales e internacionales de la materia. Otro de los 10 puntos de la acusación también, no haberse excusado de intervenir en las causas Aredes y Burgos, en virtud de la relación de larga data que une al magistrado con la familia Blaquier, en una clara violación al principio de imparcialidad. Ahora en un ratito vamos a seguir repasando las otras causales que tiene también importancia, como son Consejo de la Magistratura y Coparticipación, que tienen sus detalladas también las acusaciones específicas a cada uno de estos jueces, de los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Pero tenemos a una de las integrantes de la Comisión de Juicio Político, una de las que motivó la denuncia por los desmanejos en la obra social. La presentamos de esta manera.
está volviendo. Saludamos a la diputada María Rosa Martínez, que le agradecemos esta pausa que debe haber hecho en sus caminatas por Almirante Brown, repartiendo boletas y hablando con vecinos y vecinas. ¿Cómo andas, María Rosa? Bienvenida. Hola, Amanda. Hola a todos, a todas. Sí, la verdad que sí. Es absolutamente, yo digo maravilloso, estar caminando, escuchando y recibiendo entusiasmo de los vecinos que se bajan del tren en Rafael Calzada, o los de Ministro Rivadavia, o los de Longchamp, que son localidades de sectores populares de Almirante Brown. Muchos trabajadores y trabajadoras asombrados cuando ellos mismos nos dicen, así que vamos a pagar 1.050 pesos el boleto sin subsidio, y toman la boleta. Yo creo que en estos últimos días y en este periodo entre las PASO y las generales, bueno, han pasado muchas cuestiones de develar cuál es la verdadera búsqueda de los candidatos de la oposición en esta circunstancia, y de afirmar cuál es la nuestra, ¿no? Cuál es la de Unión por la Patria. Y me parece que eso ayuda a definir lo electoral. Porque a veces muchos medios te terminan confundiendo, ¿no? Y la bronca está también. Bronca, preocupación, precios. Hoy visitamos un vecino que tiene un puesto, trabaja en un lugar de venta de comida para animales, y nos decía, no me interesa la política. Cuando empezamos a hablar de nuestros hijos, empezó a saber más él, a decir, sí me preocupa que el secundario sea arancelado, me preocupa que los pibes no tengan progresar, yo quiero que mis hijos vayan a la universidad, bueno, y terminamos compartiendo la boleta. Bien, te quería preguntar si estábamos repasando juicio político, que es uno de los temas, decíamos, que atravesó todo este año legislativo. Vos impulsaste junto con el diputado Carro específicamente las denuncias sobre obra social, ustedes representan al sector sindical y hay una estigmatización obviamente sobre los sectores sindicales por muchas razones, ¿no? Pero una de las razones de los ataques tiene que ver con el sistema de las obras sociales. Cuando vos presentaste la denuncia planteabas, bueno, el asombro de este mal manejo y que quedaba muy velado, que no se daba a conocer esta situación que había sido denunciada por trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Toda la información que acumularon en estos meses de trabajo, ¿son insumos para la discusión con los vecinos y las vecinas en este contexto de campaña? ¿No les importa, no les interesa? ¿Se horrorizan cuando se puede difundir o conocen estas informaciones que se han generado tan contundentes, ¿no?, en el trabajo de investigación que desarrollaron? Mira, yo creo que fue desde el mes de enero un trabajo sistemático. Ninguna semana dejamos de reunirnos o de convocar testigos o de escuchar acusaciones, y sobre todo los testimonios, ¿no?, de las personas que tenían ya causas penales en el caso de la obra social del Poder Judicial de la Nación, y asombro, sí genera mucho asombro, que no exista, por ejemplo, un sistema contable digitalizado, que hoy es lo habitual, lo básico. Que no se presentaran los balances en el Consejo Económico. Ya casi algunas cosas rayaban lo ridículo, porque hasta una sociedad de fomento presenta balances. Una obra social de 90.000, cerca de 90.000 afiliados. Sí, ha sido un tema también muy importante, porque creo que atravesó las diferentes acusaciones, el tema de reforma judicial feminista que los feminismos venimos agitando desde hace más tiempo, pero impactó de manera conjunta. Las denuncias por, nosotros seguimos diciendo, supuesta malversación, y el tema de cada una de las acusaciones creo que impactó fuerte también con la composición de la Corte, con que la mayoría de los cortesanos tienen en ese sentido una actitud particular. También la pudimos vincular con situaciones cotidianas. La justicia interviene o no en causas de alimentos, interviene o no a favor de las madres protectoras, por ejemplo, interviene o no en las causas de violencia de género, que muchas veces
no habilita articularlas y entonces cada denuncia queda separada de la otra y no hay acumulación y termina siendo femicidio. Yo creo que fue una tarea, es una tarea muy importante, tal vez tardía, porque nosotros sabíamos que había situaciones raras en la Corte Suprema de Justicia, desde la aceptación de los cargos por decreto, que después la defensa de los jueces que impulsaron algunos diputados y diputadas era, bueno, pero finalmente les aprobaron los pliegos, sí, pero la primera aceptación tuvo que ver con un hecho irregular, anticonstitucional. Y fue escandaloso. Y ellos tienen Por eso retrocedieron. Exacto. Tienen el control de constitucionalidad. Después el tema del Consejo de la Magistratura, que el argumento fue que lo presidiera Rosati para darle celeridad y creo que se reunieron 2 veces. Sí. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Acá la saluda Antonio Ricovene. Yo quería preguntarle, bueno, hablando un poco de este tema, de los privilegios que hay muchas veces en la justicia, ¿cómo evalúa la posibilidad de que en el momento de tratar el presupuesto se vuelva a poner sobre la mesa el pago de ganancias sobre los jueces, teniendo en cuenta que a partir de la eliminación de la 4ª categoría en el debate de este año, a diferencia de lo que fue el año pasado, al imponer este tributo de ganancias a los altos funcionarios del Poder Judicial, bueno, no alcanzaría a los trabajadores, que fue lo que terminó frenando el año pasado esta iniciativa que impulsaba el diputado Casareto. ¿Ve la posibilidad real de tratar en el presupuesto después del 22 de octubre alguna modificación para que los jueces paguen ganancias? Mirá, me parece que sería realmente un hecho de justicia. Todo va a depender bastante de la situación política postelectoral del 22 de octubre. Digo esto porque cuando la composición de la Cámara se modificó a partir de la elección de medio término del 2021, la verdad que ha sido bastante difícil llevar a buen término algunas cuestiones. Aunque en este último tiempo hemos podido aprobar universidades, hemos podido aprobar derechos como es la moratoria previsional para varones y mujeres, que nos costó 6 meses de debate, yo creo que sería un hecho de justicia. Nos pareció bien cuando se discutió en su momento no acompañar, porque el Poder Judicial había logrado una paritaria que se la iba a llevar puesta el pago de ganancias. Los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial. Claro. Y esta medida de terminar con la 4ª categoría, pero sí sostener el pago de ganancias de los altos funcionarios, vieron que todo el mundo repite en la tele como si fuera un latiguillo la plata de la política o lo que ganan los políticos. Los gastos de la política. Los gastos de la política, exacto. Me parece muy importante que los jueces puedan pagar ganancias. 2,5 millones, ¿no? Cobra un juez de la Corte Suprema por mes y no pagan ganancias, ¿no? Exacto, exacto. Diputada, ¿cómo le va? Y la política se reservó la decisión de que los altos funcionarios hasta secretarios pagaran ganancias. Entonces, bueno, me parecería justo que los jueces de la Corte Suprema paguen ganancias. ¿Cómo le va, diputada? Perdón que le interrumpa. Claudio Mardones la saluda. Buenas noches. Bueno, hola, Claudio, me quedo pensando en lo que usted le contestaba a Antonio, ¿no? Porque ya el año pasado hubo una demostración de fuerza muy importante de parte de la Asociación de Magistrados en el último momento del trabajo de la Comisión de Presupuesto, en donde finalmente, bueno, advirtieron y dijeron: ustedes hagan el cambio que quieran, pero después nos vemos en tribunales y ahí eso puede ser distinto. ¿Puede volver a pasar eso en este caso? ¿Esperan de que si vuelve a abrirse esta discusión? Porque una parte de eso está latente en la separata, otra parte es tal cual usted dice, depende de lo que puede llegar a pasar en el escenario electoral, pero también hay que ver qué pasa con la respuesta y la advertencia de la familia judicial cuando le tocan el bolsillo. ¿Qué ve que puede pasar si vuelve a instalarse esta discusión? Y bueno, sí, sabemos que el Poder Judicial y sobre todo el Partido Judicial, porque el Poder Judicial no es homogéneo, hay algunos jueces y fiscales que actúan con verdadera adhesión a hacer justicia, reaccione. Vos fijate que nosotros estamos pagando el cable y las conexiones a internet cada vez más caras, y esto tuvo que ver con una decisión del Poder Judicial.
de los supremos. Entonces sí se puede esperar reacción. Hay que ver de qué manera entendemos que la construcción de poder real tiene que ver con la adhesión popular y tiene que ver con la participación y la democratización de algunas estructuras que pareciera que entre el palacio y su señoría cuesta mucho que se democraticen, como que no entran dentro de los parámetros de democracia. Sí, puede haber reacción. Y justamente en relación a esto que decías, uno de los principales candidatos que busca disputar la presidencia el domingo, el diputado Javier Milei, plantea permanentemente un posicionamiento en contra de las castas, principalmente de la política. En esto que vos planteabas del rol de la justicia, aparece invisibilizado, ¿no? La función del Poder Judicial, la incidencia que tiene el Poder Judicial en la vida de todos nosotros, en la vida cotidiana, no solamente, como bien decías vos, en las grandes decisiones, sino también en las decisiones mundanas, ¿no? De todos los días. Ni que hablar respecto de aquellas personas que están atravesando alguna situación particular, ¿no? La necesidad de una definición más acelerada. ¿Cómo analizás o qué reflexión te cabe o te provoca esta particularidad que plantea Javier Milei de sectorizar, ¿no? Y establecer y volver a señalar a la política, a los referentes de la política, a los dirigentes políticos, como un sistema por fuera de las realidades de la ciudadanía, ¿no? Y dejando de lado, obviamente, al sistema económico y al sistema judicial como el principal referente de un modelo estancado, en definitiva, ¿no? A lo largo de los años. Bueno, Milei viene a representar a sectores de poder de los cuales va a hablar muy poco, desde los fondos buitres hasta algunos sectores del Partido Judicial, y ahí tiene alianzas, amistades y acuerdos. Yo creo que él toma el latiguillo de la casta política porque de alguna manera la no resolución de algunas cuestiones, sobre todo en el plano de lo económico, identifican a la política como responsable a partir de su campaña tan intensa y tan mediática. Sin ninguna duda, él se cuida de los otros poderes a los cuales no les da ningún valor explícito. Para él, todo lo que hagamos en el legislativo, porque él pertenece a la política y forma parte de la Cámara de Diputados de la Nación, es poco importante. Yo creo que piensa gobernar como dictador. Y un dictador lo que necesita es eso, ¿viste? Entre el escudito que tiene su partido y su acompañante vice, no creo que le dé mucha importancia al resto de los poderes. Y en todo caso se apoyará sobre un sector del Partido Judicial que le banque esas decisiones. Ya ha encontrado alianzas en ese lugar. Y por supuesto con el poder económico que representa también, que es quien lo respalda. Diputada. Yo creo que igualmente es tan peligrosa su accionar que ni siquiera es confiable para los sectores a los cuales representa. Porque es, no sé, yo ayer escuché su presentación y me pareció disparatada desde todo punto de vista. Volver al 1860, cualquier candidato que se precie a gobernar un país me parece que se tiene que parar siempre sobre la historia, sobre los valores de un pueblo y sobre una proyección hacia adelante, no hacia atrás. En 1860, bueno, andábamos en carro. En la no había ni provincias. Claro, nuestra única manera de intercambio era la exportación de granos y la importación de todo lo que necesitaba el país para desarrollarse. Bueno, ahí algunos se preguntan si con eso, diputada, no busca alambrar el voto duro, ¿no? Hay que ver también en ese contexto. Pero por fuera de lo que puede ser ese comportamiento, ¿no? Quería preguntarle algo que tiene que ver con la Comisión de Juicio Político, especialmente porque, bueno, ha empezado a correr un plazo importante después de 24 reuniones y tiene que ver con el traslado del trabajo y las acusaciones de la Comisión de Juicio Político para que los cortesanos preparen su descargo. Dos posibilidades, lo contábamos un poquito antes de comunicarnos con usted. Una opción, que conteste por escrito hasta el 2 de noviembre o que vengan a la próxima reunión de la comisión prevista para el 7 de noviembre.
usted que ha venido llevando adelante ese trabajo junto con sus colegas, ¿qué esperan? ¿Qué perspectivas tienen? ¿Esperan que se concreten descargos por escrito, personales? ¿Y qué podría pasar si finalmente se concretan estos descargos? Bueno, precisamente la acusación, el rol. Yo no pertenezco a la Comisión de Juicio Político. Sí he estado reemplazando en varias ocasiones a otros diputados y diputadas, y sí sos soy denunciante. junto con el diputado, claro, junto con el diputado Carro, denunciante. Nuestra expectativa o nuestro deseo sería que se presenten en la Comisión de Juicio Político. Lo vemos complejo por las actitudes que han tenido hasta el momento. Y lo más probable es que presenten descargos por escrito. Está dentro de las generales de la ley. Puede ocurrir de esa manera y yo creo personalmente que va a ocurrir de esa manera. Si no presentan descargo, ¿qué pasa? Y bueno, se termina de cerrar la acusación y queda lista para tratarla en la Cámara y finalmente el proceso se va a desarrollar en senadores. Claro. Van a tener que ir a responder a senadores. Sí, va a ser un momento, diputada, en el que ya vamos a tener un entuye definido hacia dónde puede ir el próximo gobierno. ¿Piensa que puede llegar a ser uno de los últimos momentos fuertes de contundencia político de este gobierno? ¿Piensa que esto puede llegar a avanzar y llegar hacia otro lado? ¿O simplemente va a quedar como un año de trabajo donde se conoció cómo funcionaba en gran parte este poder? Mira, nosotros creemos mucho en la posibilidad de que sea un proceso que se lleve a cabo con todos los requisitos que tiene, ¿no? Que se termine con la acusación, que votemos la acusación y que vaya a Senado. El tiempo posible para que todo esto ocurra no es el tiempo anual de la Cámara. Un inicio de juicio como el que hemos iniciado en la Cámara de Diputados puede tener hasta 2 años de vigencia. Así que no sé si los tiempos nos van a dar ni los tiempos ni la composición para realizar el proceso completo durante este año. Sí confío en que hemos hecho un aporte. ¿Vieron cuando yo siempre pienso que cuando yo era chica, mis viejos leían Clarín y le creían todo, y yo también. Y en los años en que Clarín fue develado como un poder que no solo era un medio periodístico, sino que tenía negocios macros que sostenían un posicionamiento y que actuaba en función de esos intereses, lo fuimos leyendo como entre líneas y diciendo, bueno, todo esto puede no ser. Me parece que con el tema de la justicia, lo que ha pasado durante este año y lo que viene pasando, porque ojo que la justicia para ser cuestionada tiene muchos méritos. Ha hecho mucho para que este cuestionamiento no sea solo de los diputados y diputadas que conformamos las acusaciones. Ha dado demostraciones de todo tipo. Los trabajadores y las trabajadoras también saben de estos fallos. Las provincias saben de estos fallos. Con el tema de coparticipación y de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias argentinas, ha quedado demostrado cómo es la vara. Así que me parece que lo más importante es haber trabajado con mucha seriedad y con mucho respeto, no solamente nosotros como Frente de Todos, sino también la coalición cívica con la denuncia que llevó adelante contra la acusación a Lorenzetti, y con la participación en todas las reuniones. Me parece que es una contribución muy importante y por supuesto que queremos que llegue la acusación al Senado. Y trabajaremos para eso. Muy bien, veremos cómo se conforma el Senado y la Cámara de Diputados a partir de la elección del domingo, pero quiero aprovechar para preguntarte también un poco de eso, estos últimos minutos conectados contigo. Nos contabas al principio de la nota que estabas recorriendo los barrios. Bueno, estamos a pocas horas, ya casi a 12, 15 horas de que termine la campaña electoral. ¿Cómo analizás esta etapa de la campaña? ¿Qué podés percibir respecto a
también los posicionamientos en la provincia de Buenos Aires, que es definitoria, es el distrito con mayor cantidad de electores y electoras, y además en la provincia de Buenos Aires el escenario de tercios quedó bastante difuso, ¿no? Hubo, sí, mucha distancia entre el actual gobernador, candidato a renovar, Axel Kicillof, con las otras candidaturas de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza. ¿Cómo esperás el panorama para este domingo? Bueno, yo soy una optimista crónica y además de eso hemos caminado, hablado y participado de numerosos actos. Yo estuve en la caravana de La Matanza, que fue hermosísima, y hace 2 días o 3 en Arsenal. Y el clima en los barrios ha cambiado. Primero porque, te digo, inmediatamente del resultado electoral hubo como como un temor a que aquello que había pasado ocurriera más allá del 22. Y creo que se amplió la participación, no solo a los militantes y las militantes, sino también a las familias que empezaron a hablar un poco más de política con sus hijos. Por supuesto que la situación es compleja, es difícil, y además todo el tiempo hemos tenido presiones. Hace una semana el dólar parecía imparable y sigue siendo una variable preocupante, pero sobre todo los precios. Nosotros decimos que hay un esfuerzo político muy importante de los y las ciudadanas para ganar esta elección. Yo confío mucho en la provincia de Buenos Aires. Creo que el gobernador Axel Kicillof ha fortalecido la identidad bonaerense a partir de la acción política. La inauguración de 205 escuelas, pero además de pensar la salud para los próximos 6 años, pensar la educación para los próximos 6 años, la cantidad de escuelas técnicas que se van a necesitar vinculadas al desarrollo económico productivo, pensar en el trabajo como una variable, pero de calidad y actualización y de buenos salarios. Me parece que son todas contribuciones centrales. El rol de los y las trabajadoras del movimiento obrero en este tramo de la campaña fue destacado. En el acto de Ensenada, petroleros y químicos y propulsora tuvieron, y astilleros, una presencia muy importante. Y me parece que también en los talleres, en los espacios laborales, en los sindicatos se habló mucho de qué significaba un proyecto político basado en una economía de producción y de industrialización y de defensa de los recursos naturales, que está ayudando a que nos acerquemos a una victoria. Eso es lo que creo. Bien. Diputada, me quedo pensando en algo que nos comentaba hace un ratito respecto a los tiempos de la comisión investigadora. Bueno, este es un dictamen especial, no dura 2 años, dura 3 años. Y ahí quería preguntarle... Mejor. Bueno, 2 elecciones legislativas. Bueno, ahí le quería preguntar, por eso quería preguntarle, con los tiempos, ¿creen que van a llegar a dictaminar antes del 20 de noviembre? Mira, es complejo, pero nosotros vamos a esperar la respuesta de la Corte a las acusaciones. Estamos esperando que vengan. Si no vienen, tienen un tiempo para presentar sus descargos. Y bueno, el dictamen de la comisión va a salir este año. Bien. La comisión ha tenido una rigurosidad de trabajo, de reuniones y una tarea muy meticulosa a la hora de ir generando pruebas que sí vamos a llegar a dictaminar este año, sí. Perfecto. Bueno, gracias María Rosa por este ratito aquí en la tercera edición, por contarnos un poco también cómo viene el clima en el conurbano para la elección. Ganamos. Y tienen mucha tarea todavía por delante, ¿no? Porque si bien la veda es para la promoción de campañas políticas, todavía queda mucho por hacer, y todo el domingo para fiscalizar y después hasta contarlo. El domingo a la mañana, hasta que la gente vaya a votar. Y después contar cada uno de los votos. Así que muchas gracias, María Rosa. Hasta la próxima. Chau.
Chao, gracias a vos, a todos. Chao. Un saludo grande. Bueno, así están los diputados. Sí, Último así, tramo. a la espera de lo que van a ser las elecciones del domingo, los resultados. Mucha suela gastada. Exactamente. Sí, nos contaba recién de sus la caravana que había participado en la matanza, el acto en Sarandí el otro día, su pronóstico de que ganaba la optimista. elección. Bueno, por lo menos en las PASO pasó eso, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Bueno, ganó. tercera sección electoral también, digamos, es un territorio en donde se concentra una de las mayores expectativas del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Sí, ¿no? y la pregunta que surge ahí, ¿qué impacto va a tener lo que fue el escándalo de Insaurralde, que le mereció ser corrido del puesto y donde hoy estuvo Patricia Bullrich en Lomas de Zamora? Dando fuerte con eso. Sí. Hay ahí lecturas divergentes, porque, bueno, algunos consideran que eso a la figura de Kicillof le ha pegado poco. Sí. Lo mismo con en Juntos el por caso el de Cambio me Massa. llamó la atención que muchos... Bueno, lo que pasa es que tanto. Juntos por el Cambio también viene de 10 días asiagos y también tiene que ver con el escándalo vinculado a las filtraciones de los audios que le adjudican al economista Melconian. Carlos Melconian, digamos, y este es otro tema también, porque ahí también hay otro tema, los mismos consultores que están ahí siguiendo el punto a punto, los traqueos diarios, digamos, también dicen sí, ha sido un tema muy instalado en la agenda, pero hay que ver cuánto de eso tiene que ver en el impacto del voto, ¿no? Así es. Les voy a cambiar un poco de clima, los voy a dejar ya que se desenganchen un poco de la actividad política. Mañana no se va a poder hablar en profundidad de ninguna de las propuestas de los candidatos. Sí, obviamente toda la información que tenga que ver con lo más operativo que tiene esta elección, quiénes son los que se van de la Cámara, cuántos son los senadores y senadoras que se van a elegir. Bueno, todos datos más estadísticos y más vinculados con la tarea específica de la elección. Pero que les quiero invitar a ambos, tanto a Claudio como a Antonio, a esta entrevista que tuvimos ayer en Todo Cultura con Miguel Zagaria, que es actor, es un actor que participó de, ahí lo vemos, ese de Barba que está ahí, que participó de las actividades de la Noche en los Museos, que fue en agosto, en el mes de agosto, que Qué fue parecido, creo Eduardo que el 19, Dualde, ¿no? al ex secretario de Derechos Humanos, Sí, ¿no? total, re que sí. Qué parecido que es. Y ahí está caracterizado como Lisandro de la Torre. Le tocó interpretar a Lisandro de la Torre, obviamente acompañado... Qué parecido. Sí, re parecido y súper... Eduardo Dualde el Bueno, le decían en la época. Al ex secretario de Derechos Humanos, es verdad. Pero en este sentido estuvimos hablando con Miguel Zagaria porque participó, como les decía, de la Noche de los Museos. Ahí lo vemos en el momento que les quería contar, Ahí está, justamente. La recreación del intento de asesinato de Lisandro de la Torre, que... Momento traumático en este palacio. Que está, hay una placa en el Senado Sí. de la Nación que lo recuerda y él finalmente, el asesinato de Bordavere. Bordavere, sí, está muy buena la película Tragedia en el Senado. Asesinato en el Senado de la Nación. Una película del 85 más o menos. La recuperación democrática. Mira, ahí lo vemos otra vez, muy parecido a Eduardo Luis Dualde, ahí me acordé de su segundo Sí, nombre. Exacto. Y Miguel, además de ser un gran actor que desde hace bastantes años se dedica a la actuación, ha hecho talleres con Héctor Bidonde, por ejemplo. Es la segunda vez que participa de la Noche en los Museos. Además de todo, es entrenador de natación. Mirá. Así que tiene dos funciones Mirá vos. que nos apasionan acá en Todo Cultura, tanto la actuación como el nado. Y pudimos charlar un ratito con él, muy simpático, muy agradable, muy hermosa su participación y muy orgulloso de representar a uno de los referentes de la Unión Cívica Radical, Lisandro de la Torre, como uno de los personajes que se pusieron a jugar en la representación de la Noche de los Museos para conocer un poco más de detalles de la historia argentina. Por ejemplo, a mí me tocó estar con Ramiro Santos, otro compañero, que éramos la dupla de Lisandro de la Torre y Enzo Bordavere, en aquellos discursos encendidos que tenía don Lisandro, con respecto a estas cuestiones económicas. Vinculadas a la industria de la carne, ¿no? Sí, sí, había, y también claro, a otros había- temas más, allá había- por el sí. 1800 y pico. Claro, había una cuestión que era
que habían hecho un pacto porque se le habían caído las posibilidades de comercio a Inglaterra y entonces nosotros le vendíamos nuestra carne solo a través de sus frigoríficos, a través de sus precios. Bueno, digamos que... Un personaje importante de la política argentina, ¿no? Y de este Congreso sobre todo. Sobre todo y bueno... Y del Senado de la Nación. Claro, sí. Hay una gran película que cuenta la historia y realmente también muy movilizante. Bueno, mucha gente se encontraba porque le hacíamos una pequeña escena sobre lo que había pasado. Estábamos ahí en el Senado. Estábamos en el Senado y cuando la gente pasaba empezábamos a ensayar ahí una especie de discurso y sin dramatizarlo demasiado porque había chicos y todo. Evocábamos el momento en que de los disparos y que Enzo Bordavere cae en mis brazos. Y la gente se sorprende de esas, porque en el Senado de la Nación hay una placa que recuerda el hecho, ¿no? Que es parte de las visitas guiadas también. Claro. ¿Se sorprende de que haya habido un hecho de semejante nivel de violencia? Totalmente. No sabe, mucha gente lo conoce y lo revive y valora lo que estamos mostrando y otra gente lo encuentra ahí y nos preguntaba, ¿esto ocurrió? ¿De verdad? ¿O ¿Esto pasó acá? Wow. Sí, le decíamos, fue ahí. Los guías les decían, bueno, fue en este lugar. Wow, señalan el espacio físico donde se dio el disparo. Sí, y bueno, la gente quedaba impactada, de verdad. Interesante, ¿no? Lo que cuenta Miguel, la relación, la vinculación con este edificio histórico y con las cosas que han sucedido. ¿No? Sí. Que se cruce todo ahí a través del teatro. Un multiverso, totalmente. Pero... sí, muy bueno. Y un congreso que fue testigo de varios momentos históricos. Sí, es impactante porque, bueno, comentaba justamente Miguel Zagaria, la historia de Lisandro de la Torre está vinculado al... Leía también, fue uno de los principales municipalistas de la Argentina, de hecho hizo una tesis doctoral, algo así, una investigación en Estados Unidos sobre el municipalismo y el régimen de coparticipación, algo que hoy si se despertara en la tumba, pobre señor, diría, no. Se agarraría la cabeza. Bueno, se enojaría mucho precisamente porque nunca se renovó la ley de coparticipación, ¿no? Tampoco habría pensado que hubo una reforma de la Constitución como la del 94 con tantas cosas de las cuales los diputados, diputadas, senadores y senadoras se quejan tanto, ¿no? Exacto. ¿No? Y lo interesante también de poner en juego personajes de la política que por ahí hoy no están tan visitados o que están un poco ahí fuera del radar y la memoria y que son los mismos conflictos, ¿no? Hablaba recién el gran tema de Lisandro de la Torre, por lo cual intentan asesinarlo, ¿no? Y terminan asesinando a otro legislador de la provincia de Santa Fe, es por la comercialización de la carne, ni más ni menos, la comercialización de la carne y los frigoríficos ingleses que buscaban el monopolio. En ese momento, bueno, las trabajadoras de la carne no tenían ningún derecho, trabajaban de sol a sol, con las patas entre la sangre, entre las vísceras de los animales, a destajo, con una situación de mucha precariedad y es uno de los primeros que intenta empezar a organizar. De hecho, después, muchos años después, en el peronismo, el frigorífico Lisandro de la Torre en Mataderos protagonizó una gran lucha contra justamente el intento de la concentración nuevamente de la exportación de la carne. Así que Lisandro de la Torre está asociado a la carne y al radicalismo también. Exactamente, totalmente. Otro radicalismo, digamos, ¿no? El primer radicalismo. Un primer radicalismo, popular. Exactamente, un primer radicalismo. El levantamiento del parque. Sí, el levantamiento del parque, un primer radicalismo que fue previo, digamos, a otras etapas, digamos, de un radicalismo que a veces uno... También, si se levantara de la tumba Lisandro de la Torre, no reconocería a muchos radicales. Exactamente. Por estas horas. ¿Qué pensarán aquellos radicales, no? Habría que hacer esa inteligencia artificial. Exactamente, para ver qué pasó ahí. ¿Qué opinaban? Vamos a ver otra partecita de Miguel Zagaria, que interpretó a Lisandro de la Torre, por eso estamos hablando de él. A mí me significó algo muy importante, porque de verdad es ojalá tuviéramos mucho Lisandro hoy en día, y no en estos días sobre todo. Sí, sí. Y bueno, investigamos un poco leyendo en internet, vimos la película. ¿Pudieron acceder a material de la cámara, por ejemplo?
Sí, acá estamos viendo imágenes históricas. Claro, estuvimos antes y estuvimos viendo todo el material que hay. Y o sea que pudieron acceder a los propios archivos del Congreso. Qué interesante. No, es realmente apasionante, si bien era muy breve la participación, pero lo más interesante era la emoción que le generaba al que visitaba en un marco maravilloso, porque para nosotros también realmente estar en ese lugar tan hermoso que no le prestás la atención necesaria y que le contáramos estas cosas y sí, es muy bueno, el hecho de que se sacaban fotos con nosotros. Claro, pero, caracterizado como Lisandro, claro, qué lindo. Y el tema de todo el tiempo estar sosteniendo 40 años. Hace 40 años que tenemos esto, vamos a cuidarlo. Yo empecé estudiando con Héctor Bidonde, porque por inquietudes personales. Por inquietudes, sí. De muy chico lo veía como un gran actor, que lo es. Y a los 20 años tomé clase con él. Después, bueno, mi profesión de la natación. Sos profe de natación, sos entrenador de natación. Sí, acá somos muchos los que nadamos en este programa. Muy bien. Sí, después vamos a preguntarte cosas. Estamos todos chochos. Claro, es uno de los deportes más completos y mejores para la salud. Y bueno, ahí entonces con el tema de mi despegue en la natación, que daba clases hasta las 10, ya no pude continuar, y a los 50 años volví, lo encontré a Héctor Bidonde, que me simpatizaba ya como actor, como político, volví a tomar clases con él y después me relacioné con la escuela Malvado Colibrí, que es la que generó la convocatoria. Miguel Zagaria, un actor que participa junto con otro equipo de actores y actrices de las promociones del Día de la Noche de los Museos, haciendo interpretaciones de personajes importantes de la política. Estaba también caracterizada Eva Perón, obviamente, Delia Parodi, otros dirigentes históricos de la Argentina que interactuaban un poco, repasando también archivos, ¿no? Le preguntaba si habían visto el archivo histórico acá y bueno, fue parte de lo que visitaron. Miren la luna, qué hermosa que está. Hermosa, divina. Está bueno para ir a caminar y pasear bajo la luna. Con una primavera fresquita, digamos. Fresca la primavera. Bastante fresquita la primavera porteña. Ya va a venir el calor, cambio climático, van a estar Exactamente, sufriendo. van a extrañar esto. Van a extrañar esta temperatura. Con esta hermosa luna les despedimos. Hasta la próxima. Que tengan un buen fin de semana, Claudio y Antonio. Gracias, que descansen, Amanda. se preparen para la cobertura Vamos a estar cubriendo todo. El 22, Así que... sí, y que cuenten, bueno, después todo lo que ha pasado el lunes acá. Y nos vemos el martes ya y vamos a ver qué... Nuevo panorama. Exactamente, qué escenario. A ustedes los despedimos, quédense aquí en DTV. Hasta la próxima. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2020